Buenas tardes y antes que nada un cordial saludo. Mi nombre es Eduard Pérez y fui abogado de la Corte Interamericana por 4 años hasta hace recientemente. Y actualmente soy abogado que trabaja en la sociedad civil en el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Estoy con ustedes para poder hablar un poco sobre el derecho a la integridad personal. Derecho que es una de las bases fundamentales de toda la concepción de derechos humanos hasta la fecha reconocida en los tratados de derecho internacional. A continuación, nosotros vamos a hacer un breve repaso por los próximos 40 minutos sobre las disposiciones convencionales del derecho relacionadas al derecho a la integridad personal y luego también de los desarrollos más importantes de carácter jurisprudencial que la Corte Interamericana ha desarrollado con relación a este derecho. De esta forma, procederemos. En primer lugar, lo primero que habría que hacer notar para hacer una aproximación sobre el derecho a la integridad personal es que este derecho se encuentra regulado principalmente en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 5 abarca distintas normas, como se puede ver en la diapositiva que está presentada. En primer lugar, el artículo 5.1 prevé el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El segundo se refiere a la prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El tercero hace referencia al principio de intrascendencia de la pena, por el cual no puede criminalizarse a una persona por los hechos que haya cometido otra persona. El cuarto, el quinto y el sexto, que hacen referencia a otros temas más relacionados con las condiciones de detención de una persona en casos de que se encuentre privado de libertad, van a ser analizados en otra presentación posterior en la que se abarcarán de forma específica las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. De tal forma que en esta presentación yo voy a hacer foco principalmente en los primeros 3 numerales del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Partiendo de ello, la mejor aproximación que se puede realizar es entendiendo a qué nos referimos con el derecho a la integridad personal. El derecho a la integridad personal, como puede verse del propio artículo 5 de la Convención, es un concepto extremadamente amplio. Abarca cualquier tipo de afectación a la integridad física, psicológica o incluso moral, lo cual son conceptos extremadamente amplios y que propiamente de la definición del artículo 5.1 no llegan a identificarse exactamente cuáles son los límites que se tendrían que establecer para poder identificar cuándo existe o no una violación al derecho a la integridad personal. En este orden de ideas, valdría la pena preguntarse, si yo estoy por la calle y recibo un golpe derivado de un accidente, ¿eso califica de alguna forma como una violación al derecho humano establecido en el artículo 5 de la Convención si fue perpetrado por un funcionario policial, por ejemplo, así haya sido accidental? Esos son algunos de los temas que nosotros vamos a ir abarcando. En ese sentido, el artículo 5.1 de la Convención prevé una aproximación del derecho a la integridad personal de una forma integral. Este concepto integral, tal como lo desarrolló en la doctrina Claudio Nash, lo que sostiene es que el concepto de cualquier afectación a una persona puede ser directamente a cualquiera de los componentes de una persona, bien sea a su integridad física, es decir, un golpe material, bien sea a su integridad psicológica a través de amenazas o a través de otro tipo de afectaciones psicológicas que pueda recibir una persona, o incluso puede llegar a un punto en el que se hace referencia a la integridad moral, que es un concepto poco explorado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, salvo en alguna medida cuando se hace referencia a la integridad espiritual con relación a los casos de comunidades indígenas, cuando estamos hablando de temas relacionados a la cultura propiamente de esas comunidades. De esta forma, existe una amplitud de las modalidades de afectación al derecho a la integridad personal. Como se puede observar, esta gama amplísima de
posibles afectaciones pueden en todos los casos, si seguimos una interpretación literal de esta norma, constituir afectaciones, incluso violaciones a la integridad personal. Además, la nomenclatura tan amplia abre un espectro de variedades de intensidad de violaciones a la integridad personal que pueden existir. Hago énfasis en las variedades de intensidad porque precisamente puede afirmarse que existe una correlación entre el grado de intensidad de una violación a la integridad personal y al mismo tiempo la facilidad en la que se pueda determinar que existió una violación en este sentido. A menor intensidad, más difícilmente se puede argumentar que exista una violación a la integridad personal. Mientras que a mayor intensidad de la afectación, mucho más fácil va a ser elaborar el argumento correspondiente. Hay algunas modalidades específicas de afectaciones a la integridad personal que se encuentran expresamente reguladas en otros instrumentos internacionales. Por ejemplo, la violencia de género implica en uno de sus componentes afectaciones a la integridad personal que hayan sido causadas por motivo del género de una persona. Cuando se habla de, por ejemplo, violencia contra la mujer, en particular estamos hablando de una modalidad expresa, es más específica de la prohibición de la violencia contra la mujer. Es una relación de género y especie, pero que puede tener la característica de que se encuentra regulada y prohibida de forma expresa en otro instrumento, como por ejemplo ocurre con ese mismo caso de violencia de género en la Convención de Belém do Pará, donde se prohíbe expresamente la violencia contra la mujer. La existencia de dos tratados en paralelo lo que sostendrían es que no son contradictorias, una no excluye la otra norma, sino que en alguna medida lo que implica es que se refuerza la obligación que existe con relación a estos temas. De tal forma que cuando existe un tratado que prohíbe afectaciones a la integridad personal, como el artículo 5 de la Convención, y a su vez existen otros instrumentos internacionales, como la Convención de Belém do Pará, que establecen una prohibición más específica, lo que se tendría que sostener es que los estados que al ratificar ese instrumento consideraron especialmente relevante y por lo tanto una obligación particularmente reforzada de proteger, de respetar y garantizar la dimensión más específica regulada en ese tratado más específico. En el caso en concreto de respetar y garantizar los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Otro caso en el que está expresamente regulado y al cual se va a hacer referencia posteriormente es, por ejemplo, los casos relacionados a la prohibición de tortura, que encuentran una regulación específica pero que no dejan de constituir una violación a la integridad personal. Como insisto, es una relación de género y especie entre la norma más general, el derecho a la integridad personal, y la norma más específica, en este caso, la prohibición de la tortura. Un punto que sí es común y que afecta a absolutamente todos los espectros, todas las intensidades del derecho a la integridad personal, es que esta es una norma inderogable en el derecho interamericano de los derechos humanos. ¿Qué implica? El artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece los derechos que pueden ser objeto de una derogatoria o una regulación proporcional cuando existe un estado de emergencia declarado conforme a las disposiciones del propio artículo 27.1 de la Convención. En este orden de ideas, el 27.2 de la Convención establece cuáles derechos no pueden ser derogados bajo ninguna circunstancia. Y el derecho a la integridad personal se encuentra dentro de esas categorías. En consecuencia, incluso si se determinase que existe un estado de emergencia en un estado y que cumplió con todas las formalidades convencionales establecidas en el artículo 27, ninguna restricción a el derecho a la integridad personal está permitido
incluso en un estado de emergencia. Partiendo de ello, ya habiendo hablado de las generalidades sobre el derecho a la integridad personal, lo próximo que corresponde es ya comenzar a hacer referencia a modalidades específicas de posibles afectaciones a la integridad personal. Y en este sentido, tal como se indicó ante el espectro de intensidades que puede existir, lo que se va a seguir a continuación es a indicar desde lo más intenso a lo menos intenso cuáles son las violaciones posibles a la integridad personal. A mayor intensidad, valga señalar, más clara la regulación y al mismo tiempo más claro el desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Interamericana sobre esos derechos. ¿Cuál es la afectación más intensa, el mayor grado de severidad en los casos de una violación a la integridad personal? Los casos de tortura o de alegada tortura. De hecho, el artículo 5.2 de la Convención Americana establece una regla expresa de prohibición de tortura, que al igual que lo que se había expresado previamente, es una suerte de relación de género y especie. El artículo 5.1 de la Convención, al abarcar todas las afectaciones de la integridad personal, también abarca la prohibición de la tortura. Pero los estados, al momento de redactar la Convención Americana, precisaron de forma específica la prohibición de la tortura, dada la relevancia que tiene prohibir este hecho ilícito internacional en cualquier tipo de circunstancia y de hacerlo de una forma expresa. El artículo 5.2 de la Convención no es el único instrumento del derecho internacional de los derechos humanos que prevé la prohibición de tortura. De hecho, el artículo 5.2 de la Convención probablemente es el instrumento que lo hace en términos más generales y más escuetos. Por eso es importante, para analizar este instrumento, también tomar en cuenta los otros tratados que hayan sido ratificados que permiten identificar cuál es la definición de tortura que resulta aplicable. Si un Estado ratificó, por ejemplo, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la definición de tortura que es brindada en ese instrumento sirve para interpretar, para dotar de más contenido el artículo 5.2 de la Convención. Una consideración similar se puede hacer con relación a la Convención contra la Tortura del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que es una convención universal que establece la prohibición de la tortura en términos muy similares a los de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En todos estos casos, si hay una característica que sí tiene que tenerse en cuenta, es que en general se sostiene que la prohibición de tortura es una norma que forma parte del jus cogens. Eso implica que es una norma inderogable en el derecho internacional y por lo tanto no puede ser eliminada, no puede ser derogada por cualquier otro tratado, independientemente de que sea posterior o independientemente incluso de que la norma convencional o de que la fuente de derecho de donde se desprende la prohibición de tortura no exista. Los estados, incluso si no son parte de ningún tratado que establece la prohibición de la tortura, no pueden cometer actos de tortura, precisamente porque se entiende que ya forman parte de ese andamio jurídico internacional inderogable que es las normas del jus cogens. Siguiendo entonces con ello, procederíamos a definir exactamente cuáles son los elementos constitutivos de un hecho de tortura. Es importante tomar en cuenta los elementos constitutivos porque son precisamente los elementos que se tienen que tomar en cuenta para analizar si existe o no un hecho de tortura. Ya vimos que el artículo 5.2 de la Convención no es particularmente claro en ese aspecto, por lo que es importante tomar en cuenta los otros instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado que pueden servir para dotar de contenido la definición de tortura y cuáles son los elementos constitutivos de la tortura. Por ello, importante rescatar nuevamente los dos tratados a los que hice mención previamente: la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención contra la Tortura del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos.
Ahora bien, hay muchas particularidades con relación a este tema, porque los dos tratados, de hecho, tienen definiciones del concepto de tortura distintas. Por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura hace referencia a un elemento de finalidad abierto, ya que dice que la tortura existe cuando se perpetra con cualquier finalidad. Mientras que la Convención contra la Tortura del Sistema de Naciones Unidas, del Sistema Universal, prevé causales taxativas de cuáles pueden ser las posibles finalidades que debe seguir la tortura. Y que de no seguir esas finalidades no correspondería, no se adecuaría la definición de tortura a la de esta nueva convención. La Corte Interamericana en este sentido ha resuelto la disputa, incluso con independencia de si los estados han ratificado y firmado los tratados antes indicados. De hecho, la Corte Interamericana, en virtud del artículo 5.2 de la Convención, tal como lo hizo en el caso Bueno Alves contra Argentina, identificó que son 3 los requisitos que existen para que se pueda identificar un hecho de tortura. Primero, que exista un acto intencional, lo cual excluye automáticamente cualquier tipo de acto que devenga de negligencia o de impericia o de, en general, cualquier ausencia de dolo con relación a el acto que habría infligido la tortura. El segundo elemento hace referencia a la severidad del sufrimiento o el dolor causado. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura además incluye como otro posible daño que se anule la personalidad de la víctima a través del alegado hecho de tortura. Y en este sentido, lo más importante que se tiene que tener en cuenta es que el elemento clave para identificar si algo puede constituir tortura o no es la severidad del daño o del sufrimiento que está siendo causado. En este sentido hay una frase que es muy importante que dijo una colega, es que uno no puede banalizar el concepto de la tortura. La tortura es una gravísima violación a derechos humanos, es la máxima intensidad de las posibles afectaciones a la integridad personal. Abrir demasiado el concepto de tortura básicamente haría que todos los hechos de alguna forma puedan llegar a constituir tortura, banalizando el concepto y en alguna medida incluso vaciándolo de contenido. Por eso es muy importante tener muy en cuenta que la severidad que se exige del sufrimiento, del dolor causado es extremo, tal como lo veremos en algunos ejemplos que analizaremos posteriormente. Finalmente, el último elemento que se requiere es una finalidad, pero aquí ya esta finalidad debe distinguirse de la intencionalidad del acto, pues la finalidad hace referencia a la existencia de un dolo específico de torturar para algún fin. Entonces, si yo estoy cometiendo daño o un sufrimiento para obtener una confesión, como se puede identificar, existen los 3 elementos. Primero, el daño. Segundo, la severidad del daño, dependiendo de la modalidad que haya utilizado. Pero tercero, hay una finalidad específica, obtener una confesión. Aquí es muy importante la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, pues simplemente requiere que se identifique ese tercer elemento, que haya una finalidad específica por la cual yo estoy cometiendo el acto de tortura, que es más amplia que la de la Convención contra la Tortura del Sistema de Naciones Unidas. Y para efectos de la Corte Interamericana, ¿cómo lo he interpretado? En el caso Bueno Alves antes citado, el concepto que se busca es que sea únicamente cualquier tipo de finalidad, en términos muy similares a lo planteado en la Convención Interamericana antes indicada. Partiendo de ello, entonces, los 3 elementos que se tienen que identificar son un acto intencional, un sufrimiento o dolor severo o una finalidad específica para que se pueda identificar a efectos del artículo 5.2 de la Convención Americana un acto de tortura. ¿Cuáles son los deberes que tiene el Estado frente a la tortura? Pues una interpretación del artículo 5.2 a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana
y a su vez armonizándolo con los otros tratados antes mencionados que regulan de forma precisa la tortura, implican entonces que las obligaciones son también las obligaciones específicas de los estados son las que están presentadas en la lámina en este caso. La primera y la más evidente es abstenerse de torturar, no cometer actos de tortura. Lo cual es particularmente importante porque los actos de tortura son muy comunes, por ejemplo, en momentos de una detención o en momentos de un interrogatorio, cuando se está buscando que una persona detenida revele algún tipo de información. De allí que el Estado está en la obligación, en primer lugar, estoy abarcando a todos los funcionarios estatales, de no incurrir en actos de tortura. El segundo deber del Estado es adoptar medidas dirigidas a prevenir actos de tortura. Y de aquí es muy importante rescatar lo que dicen los otros tratados que regulan la tortura, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura, en el sentido de que ambos tratados requieren no solamente que se adopten medidas legislativas para prevenir la tortura, sino que de forma específica se criminalice la tortura. Se establezca como delito la comisión de actos de tortura en perjuicio de cualquier persona. Un tercer deber del Estado es el deber de investigar todos los hechos de tortura, al cual voy a hacer referencia posteriormente y por esa razón no me voy a quedar mucho tiempo en esta ocasión. Y finalmente correspondería el deber de reparar de forma integral los hechos de tortura que hayan sido identificados. Esa reparación integral debe abarcar no solamente el cese de la tortura y las indemnizaciones monetarias, sino también debe abarcar otro tipo de medidas principalmente dirigidas a la rehabilitación de la persona que sufrió los actos de tortura y además medidas de no repetición que eviten que estos hechos de tortura puedan repetirse en otro tipo de casos. En el marco, por ejemplo, de procedimientos de detención, la Corte Interamericana en alguna ocasión ha ordenado capacitaciones para evitar la tortura. También ha ordenado capacitaciones sobre cómo investigar los hechos de tortura, precisamente para que violaciones con relación a estos hechos no se repitan en estas ocasiones. Lo último a lo cual debo hacer referencia con relación a este punto es que la tortura ha sido considerada por la Corte Interamericana como una grave violación a derechos humanos. Y la calificación de un acto como una grave violación a derechos humanos tiene principalmente varias consecuencias que están relacionadas a un deber reforzado en alguna medida del Estado de investigar dichos hechos y de juzgar y sancionar, de ser el caso, a los responsables de los mismos. Por esa razón existen como consecuencias que no operan eximentes de responsabilidad como las amnistías, la prescripción, entre otras. Igual sobre este tema volveré más adelante. Antes de ello, igual quisiera hacer un ejercicio. Yo sé que estamos todos a través de una cámara y es difícil hacer este tipo de ejercicios, pero no deja de ser importante que por lo menos lo pensemos un poco. Yo les voy a presentar dos casos y estos dos casos la idea es que ustedes piensen, consideren, reflexionen si estiman que califican como tortura. El primero corresponde al caso IB contra Bolivia, en el cual los representantes de la víctima en ese caso alegaron que existía un hecho de tortura. El caso IB se refería a la esterilización de una mujer mediante el proceso de ligadura de trompas por parte de un doctor después de que había tenido su hijo, después de un parto, mientras que ella continuaba sedada. Es decir, era una esterilización de una persona sin su consentimiento. ¿Califica esos hechos como tortura? El argumento que presentaron los representantes se enfocaba mucho en la severidad del sufrimiento que tuvo esta persona. Esta era una persona que quería probablemente tener nuevos hijos en el futuro o que quería continuar con su vida o que sencillamente sufrió los efectos de esa ligadura de trompas que califica como una afectación a la integridad personal de forma evidente. ¿Califica como tortura ese hecho? El segundo caso que valdría la pena pensarlo es el caso Espinosa González contra Perú, en el cual se hace referencia a hechos de violencia sexual perpetrados contra mujeres utilizados como arma de guerra con el fin de infligir un daño al enemigo, al otro bando dentro de ese conflicto armado.
a los otros integrantes del grupo al que pertenecía la persona que sufrió esa gravísima violación a derechos humanos. Califican esos hechos como tortura. Estos dos casos ya fueron resueltos por la Corte Interamericana, por lo que voy a proceder entonces brevemente a hacer referencia a cómo resolvió. En este orden de ideas, el primero de los casos, el caso IB, no fue considerado por la Corte Interamericana como un acto de tortura. Lo calificó como un trato cruel, inhumano y degradante, a lo cual voy a referirme posteriormente. La Corte sí reconoció la gravísima severidad de lo que sufrió, el daño y el sufrimiento que le acarreó esa ligadura de trompa sin su consentimiento. Sin embargo, la Corte no analizó, y probablemente eso se debe a que no encontró elementos suficientes para encontrar que en este caso se constituían los demás elementos de la tortura. Principalmente el último elemento, la finalidad específica que tenía que existir. Porque evidentemente la ligadura de trompas que ocurrió fue un acto intencional, fue un acto que generó un sufrimiento severo, pero no queda claro que haya tenido una intención específica de torturar o de torturar para algo. Distinto es el caso de Espinosa González, y la formulación en alguna medida es bastante clara. Es un hecho de violencia sexual, una violación sexual, de hecho, lo cual por su propia naturaleza tiene unos impactos severísimos sobre las mujeres, evidentemente intencional y además con un fin particular, que es el de infligir daño, el de causar sufrimiento a los demás miembros del grupo. Por esa razón, la Corte Interamericana consideró que el caso Espinosa González sí constituía como hecho de tortura. Otro tema que hay que indicar, hacer referencia muy breve, es a la prueba de los hechos de tortura. La tortura, por su propia naturaleza, son hechos que ocurren no necesariamente en contextos públicos, claramente documentados, sino al contrario, los hechos de tortura normalmente ocurren en lugares donde la situación de sometimiento al Estado no queda claramente registrada, y evidentemente los hechos de tortura no quedan claramente registrados en ese tipo de ocasiones. Al respecto, la Corte Interamericana ha entendido que en este tipo de circunstancias, dada la naturaleza de los hechos, existen pruebas indiciarias o circunstanciales que podrían facilitar y ser suficientes para la prueba de la tortura, en la medida de que se desprendan conclusiones consistentes de esa evidencia. Entonces sí se puede utilizar la evidencia que uno consigue, por ejemplo, de la prueba testimonial de la víctima, sumado a cualquier otro indicador, por muy circunstancial que sea o por muy indiciario que sea, para demostrar la existencia de tortura. Sí se debe precisar que es distinta la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por hechos de tortura a la responsabilidad penal individual del alegado torturador. En el derecho penal se exige un estándar de prueba de más allá de toda duda razonable, en virtud de la presunción de inocencia. Ese grado de prueba requerido no es indispensable para los casos de determinación de responsabilidad internacional del Estado. En esos casos, la prueba tiene que ser valorada con base en las reglas de la sana crítica. Por lo tanto, es perfectamente posible, aunque poco probable, pero es posible, que se determine la responsabilidad internacional del Estado por hechos de tortura, sin que en las investigaciones en el derecho interno se logre identificar quién fue el perpetrador del acto de tortura. Y eso está bien, precisamente porque no es necesario identificar quién es la persona responsable individualmente para identificar pues, que sí existió el hecho de tortura, que fue perpetrado por alguien que pertenece al Estado, y por lo tanto atribuirle la responsabilidad al Estado como un todo, independientemente de la responsabilidad penal individual que se desprende detrás de ello. ¿Cuáles son las consecuencias específicas en los casos de tortura? Pues, tal como lo anticipé previamente, la tortura es una grave violación a derechos humanos, y las consecuencias de que califique como una grave violación a derechos humanos repercuten principalmente en los casos de la obligación de investigar,
que tienen que tener los estados. ¿Cómo se materializa esta repercusión? Pues si existiera un alegato de tortura, el Estado, a través de sus autoridades competentes, tiene que iniciar la investigación ex oficio, sin dilación y de una forma seria, imparcial y efectiva. ¿Esto qué implica? No es necesario esperar a la denuncia de un acto de tortura. Si existe un alegato de tortura, el Estado de oficio debe comenzar la investigación correspondiente. La segunda consecuencia es que no operan eximentes de responsabilidad. No pueden ser sometidos a amnistía, no pueden ser no pueden ser objeto de prescripción las graves violaciones de derechos humanos y por lo tanto estos efectos no aplican igualmente para la tortura. Y finalmente hay que hacer una aclaratoria que se desprende muy claramente en el caso Vélez Leor contra Panamá, que es que no puede prescribir independientemente de que se haya determinado que existió tortura o no. Si existió un alegato de tortura, a pesar de que no se haya probado si constituía o no tortura, la investigación debe seguir con la debida diligencia hasta tanto se verifique si calificaba como tortura el hecho que está siendo investigado o no calificaba como tortura. Si sí califica como tortura, entonces la investigación continuaría. Si no califica como tortura, pues entonces perfectamente ya podría hablarse de la prescripción, pero siempre y cuando ya haya transcurrido el plazo en el cual se haya determinado si sí o si no hubo tortura en el caso en concreto. ¿Cómo es la investigación en los hechos de tortura? No profundizaré mucho en ello, pero lo que habría que indicar es que se rige principalmente con base en un instrumento internacional denominado el Protocolo de Estambul, que establece con mucha tecnicidad cuáles son los pasos que se deben seguir para la investigación de alegados hechos de tortura. En este sentido, requiere, por ejemplo, y un criterio que ha sido adoptado por la Corte Interamericana, que los exámenes médicos que sean realizados por los alegados hechos de tortura, los exámenes forenses, sean realizados por autoridades médicas independientes. Y esto con independencia del momento en el que se cometió el delito. No importa si los alegados hechos de tortura ocurrieron ayer, o si ocurrieron hace 2 años, o si ocurrieron hace 10. Porque de la prueba forense, evidentemente, se pueden obtener elementos para determinar si sí hubo tortura o no la hubo. Obviamente, con las particularidades de que con el paso del tiempo se vuelve más difícil demostrar su existencia. Con lo anterior concluí con lo referente a la tortura y pasaría al próximo grado de intensidad de afectaciones a la integridad personal, que son los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes son tratos, como muy bien lo dice el nombre, que implican una afectación severa a la integridad personal, pero que no llegan a calificar como tortura, bien sea por cualquiera de las siguientes 2 razones. La primera, el grado de severidad que existió no era suficientemente alto para que el hecho calificara como tortura, o 2, por la ausencia de alguno de los otros elementos constitutivos que existían, como la intencionalidad o la finalidad específica a la cual tantas veces me he referido. Por esa misma razón es que en el caso IB contra Bolivia, al que me referí previamente, el correspondiente a la esterilización forzada, la Corte indicó que lo que hubo en perjuicio de la víctima fue un trato cruel, inhumano y degradante. Se alcanzó el grado de severidad exigido, pero no se demostró la existencia de la finalidad específica de la tortura. Y por esa razón se calificó el hecho como trato cruel, inhumano y degradante. La prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes igualmente forma parte del jus cogens. Es una prohibición que tampoco puede ser derogada por cualquier otra norma posterior o de otra naturaleza. Sin embargo, a diferencia de la tortura, la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes no acarrea las mismas consecuencias procesales en la obligación de investigar que se hicieron referencia con relación a la tortura. ¿Por qué no las acarrea? Porque la Corte Interamericana ha entendido
que los tratos crueles, inhumanos y degradantes no califican como graves violaciones a derechos humanos. Es decir, los tratos crueles, inhumanos y degradantes sí pueden prescribir, sí pueden ser objetos de amnistías, a pesar de que igualmente corresponde que los hechos que califican como tratos crueles, inhumanos y degradantes sean investigados en las mismas condiciones en las que tenían que ser investigados hechos de tortura. De tal forma que la diferencia práctica que existe entre la definición de tortura, entre si existe tortura en un caso o existe un trato cruel, inhumano y degradante, es en la posibilidad de que califique como grave violación a derechos humanos y en consecuencia en la posibilidad de que puedan prescribir o ser sometidos a cualquier otro tipo de eximente de responsabilidad. Lo anterior eran las dos calificaciones más grandes, más graves a la integridad personal que se desprenden de la jurisprudencia de la Corte. Sin embargo, la Corte Interamericana, y precisamente por este concepto extremadamente amplio del concepto de integridad personal, también ha identificado violaciones al artículo 5 de la Convención Americana por otro tipo de afectaciones a la integridad de la persona que no llegan a los grados de severidad que exigen la prohibición de tortura o la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En la práctica, uno puede distinguir este tipo de casos porque cuando la Corte Interamericana conoce un caso, al determinar qué artículo violó el Estado, cuál obligación específica violó el Estado, la Corte indica que se violaron los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana cuando existe una violación por tortura o por trato cruel, inhumano y degradante. ¿Por qué? Porque expresamente así lo establece la Convención. El artículo 5.2 tiene una prohibición específica de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuando son otro tipo de afectaciones a la integridad personal, se identifica que solamente hubo una violación al artículo 5.1 de la Convención. ¿Qué eso qué implica? Hubo una afectación arbitraria a la integridad personal en cualquiera de sus dimensiones, física, psicológica o moral, siguiendo la literalidad del artículo 5.1 de la Convención. ¿Cuáles son los ejemplos que se pueden identificar con claridad y más de la jurisprudencia de la Corte? La lista que está presentada en la presentación en este momento es una lista de algunos ejemplos, algunos más recientes que otros, de posibles violaciones al artículo 5.1, de otras afectaciones a la integridad personal. Una primera que es muy común en este tipo de casos es cuando se hace referencia a la integridad personal de los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos. A mí me mataron, por ejemplo, y entonces se considera que yo soy víctima de la muerte, pero también sería víctima o podría ser víctima mi madre, mi padre, mis hermanos, porque ellos también tuvieron una afectación psicológica derivada de mi muerte. En ese tipo de casos hay dos escenarios que la Corte Interamericana ha abordado. Existe una presunción juris tantum, es decir, desvirtuable, de que existe una violación a la integridad personal de los familiares de una grave violación a derechos humanos. Solamente cuando la violación a derechos humanos califique como una grave violación a derechos humanos. De tal forma que si a mí me torturaron, se presume que mis familiares sufrieron también por ello. Distinto es el caso con cualquier otra violación a derechos humanos que no califique como una grave violación a derechos humanos. Caso en el cual la afectación, la violación a la integridad personal de los familiares tiene que ser probada por la parte litigante que pretende demostrar ese caso. Otro tipo de violaciones a la integridad personal pueden ser identificadas. Por ejemplo, las amenazas, la mera existencia de una amenaza, cuando es real e inminente, puede constituir una violación a la integridad personal en su dimensión de la integridad psicológica de la persona, en la medida que se pruebe precisamente la existencia de la amenaza y su inminencia, como se pudo desprender del caso Familia Barrios contra Venezuela
o también el caso García Prieto contra El Salvador. En el caso de la Panel Blanca contra Guatemala, se identificó una violación a la integridad personal porque a una persona fue privada de la libertad arbitrariamente. En ese momento no quedaba claro que era por autoridades estatales, pero se le metió a esta persona dentro de la cajuela de un carro. Y la angustia, el sufrimiento que tuvo durante su estancia en esa cajuela, calificó también como una afectación a la integridad personal. Los amedrentamientos, agresiones y hostigamientos por el ejercicio de la profesión, como puede ser la profesión de periodismo, también han sido calificados como violaciones al artículo 5.1 de la Convención, como ocurrió en el caso Ríos y otros contra Venezuela. La mera existencia de temor, cuando es desproporcionada, fue calificada como una violación al artículo 5.1 de la Convención en el caso Masacres de Ituango contra Colombia. Intimidaciones, principalmente también relacionadas al ejercicio de la profesión, en este caso relacionados a el ejercicio de una jueza, calificó como violación al artículo 5.1 de la Convención, también en el reciente caso de Villaseñor Velarde contra Guatemala. El sufrimiento espiritual que sufrió la comunidad tribal de Moiguana calificó como una violación a la integridad personal en el correspondiente caso que fue contra Surinam. El caso Acosta contra Nicaragua también nos abre otro espacio porque calificó como una violación a la integridad personal la frustración que tenía una persona derivado de la impunidad en la que quedaron hechos que debían ser investigados por el Estado. Un caso más común y muy relevante es los casos relacionados al derecho a la salud. Como se puede observar del caso Vera Vera contra Ecuador o Suárez Peralta contra Ecuador, las posibles violaciones al derecho a la salud que no conllevan a la muerte también deberían ser analizadas a la luz del derecho a la integridad personal. Y finalmente, pero no menos relevante, las afectaciones al derecho al medio ambiente sano que puedan tener un impacto sobre la integridad personal de una persona también pueden ser analizadas a la luz del artículo 5.1 de la Convención y tal como lo afirmó esta Corte Interamericana en la opinión consultiva número 23 del año pasado. En fin, todo esto lo que permite identificar, en primer lugar, es que la definición de una violación al artículo 5.1, al derecho a la integridad personal, tiene una aproximación muy casuística. Se tiene que identificar las circunstancias del caso, las circunstancias de la víctima, el contexto en el cual se encuentra una determinada situación para justificar la existencia de una violación al artículo 5.1 de la Convención. Dependerá siempre de que se pruebe que existió esa afectación al derecho, de afectación arbitraria al derecho a la integridad personal. Y la otra conclusión relevante hace referencia a los dos casos más graves, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ya que son de las violaciones más graves que existen y que el propio derecho internacional les ha dado un estándar particularmente alto de importancia, precisamente por el dolor que causa, precisamente por el sufrimiento que genera, lo cual ha generado que entren al dominio del jus cogens, un dominio que precisamente lo que muestra es un interés superior de los estados de prohibir este tipo de prácticas. Dicho esto, concluyo la presentación con relación al artículo 5 de la Convención relacionado al derecho a la integridad personal y muchísimas gracias por su atención.